Estamos aquí una vez más desde Maná del Cielo, canal 27-2, Alimento para tu Espíritu. Y qué bendición poder estar aquí desde la ciudad de Pasadena, California, predicando la bendita palabra de Dios para ustedes y para todo el mundo por internet en www.manadelcielo.tv. Y estamos aquí porque queremos ser bendecidos por su palabra. La palabra de Dios dice que el oído no se cansa de oír y, ¿verdad? La boca de hablar. O sea, nosotros no, aunque quisiéramos cansarnos de oír, siempre queremos escuchar algo nuevo. Dice la palabra que en los últimos días, ¿verdad? El hombre tendrá comezón de escuchar palabra de Dios, pero no todo lo que dice Señor, Señor es hijo de Dios. No todo aquel que le dice Señor, Señor, ¿verdad? Hace lo que el Espíritu de Dios manda el Señor a través de su Espíritu. Entonces queremos nosotros predicar básicamente bajo qué es lo que sucede después de la resurrección. Es un tema que quisiera abordar porque es importante, ¿verdad? Que una vez que todo el mundo ha celebrado de una manera o de otra manera lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es importante que nosotros tengamos las bases, que tengamos, ¿verdad?, los principios bíblicos, que fue lo que se impartió después de que Él resucitó. Entendemos básicamente que el Señor vino, ¿verdad?, y vino a través de un anunciamiento, ¿verdad?, desde Isaías, Ezequiel, lo profetizaron, ¿verdad? Desde Génesis lo profetizaron, ¿verdad? Que a través de la simiente de la mujer, ¿verdad?, iba a ser, ¿verdad?, el enemigo derrotado. Y la simiente de la mujer básicamente es Jesucristo, es Jesús, que por medio de el Dios encarnado en Jesús, el Mesías, ¿verdad? El Mesías, que quiere decir el Cristo, el ungido, el que ha de venir, el que ha sido enviado por el Padre para la redención de su pueblo, para la redención de la humanidad, ¿verdad? Entonces entendemos que Jesucristo vino, ¿verdad? Nació de una virgen, ¿verdad? Después de 400 años del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se parte la historia en Jesucristo y ya sea a través de lo que es la historia, ¿verdad? Jesucristo vino y partió la historia del mundo. Se dice antes de Cristo o después de Cristo, ¿verdad? Los humanos o los humanistas hablan acerca de la era, ¿verdad? Antes de la era cristiana y después de la era cristiana. Así es de que nosotros queremos realmente ser bendecidos en esta noche porque sabemos que ciertamente Él resucitó. ¿Y qué fue lo que hizo en esos 40 días que resucitó? ¿Qué fue lo que el Señor estuvo, ¿verdad?, impartiendo? Una vez que resucitó, Él dice la palabra de Dios que hizo cosas. Y vamos a leer en el libro de Hechos 1, del 1 al 8, vamos a ver la importancia de lo que sucedió después de la resurrección. Amén. Así es de que entremos al tema, ¿verdad? Y predicamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para honra y gloria del Señor. Y queremos nosotros emplear este tiempo para leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en Hechos 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, versículo 2, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?
Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros ponemos atención a básicamente aquí lo que está hablando el apóstol Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos, está dándonos una referencia de la importancia de lo que sucedió en lo que tiene que ver con la ascensión del Señor. Después de 40 días que convivió, ¿verdad? Dice en el versículo 2 que con pruebas indubitables. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Ok? Pero si vamos al versículo 1, habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, uno de los principios básicos que tenemos que entender, que una vez que resucitó el Señor Jesús, su tarea fue enseñar, seguir enseñando. Entonces, para nosotros que somos pastores o que somos líderes o que queremos aprender más de la palabra de Dios, ese espíritu de querer aprender más de Dios tiene que estar siempre ahí, porque siempre tiene que haber un espacio, siempre tiene que haber, ¿verdad?, espacio para poder mejorar en Jesús, en Dios, porque esta carne, ¿verdad?, esta carne, pues sí, esta carne, nuestro cuerpo, ¿verdad?, nos empuja a hacer cosas que realmente no queremos hacer. Ciertamente nosotros tenemos que ser enseñados, y el que enseña y el que recibe a través de la palabra de Dios también tiene la obligación de aplicarlo a su vida primeramente, ¿verdad? Porque podemos saber mucha palabra, pero si no hay una aplicación de lo que oímos, de lo que entendemos, realmente no vamos a poder llegar a lo que es la meta de la madurez de la cual habla el Señor Jesús. Necesitamos ser madurados, necesitamos dejar, ¿verdad?, cosas que hemos arrastrado por años. Nosotros que venimos del mundo, ¿verdad?, que entendemos el poder que hay del pecado para nuestras carnes, para nuestras vidas, para nuestras familias. Hay un poder diabólico, hay un poder satánico, hay un poder que desde que tú naces está ahí presente. El mismo apóstol Pablo lo experimentó, ese poder que él lo hace saber como una ley que hay en mí. Dice, porque ciertamente aquello que intenciono hacer en la mañana, ¿verdad?, no lo hago, sino que termino el día haciendo aquello que tanto odiaba. Maldito cuerpo de corrupción, dice, que es empujado a hacer lo que odia hacer. Dice, pero he entendido que hay una ley en mí y que es la ley del pecado. Y la ley del pecado es aquella que nos hace corrompernos, es aquella que si nosotros le damos autoridad, entonces empieza a hacer estragos en nuestra moralidad, en nuestra forma de conducirnos, en nuestras convicciones, en cómo vemos el mundo. Entonces, la decisión que hoy tenemos que hacer es, ¿qué poder yo necesito? Yo necesito el poder que hay en la resurrección cuando Jesús enseñó, después que enseñó, ¿verdad?, y que estuvo 40 días con sus discípulos comiendo en un cuerpo glorificado, en el mismo cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Más adelante vamos a dar un tema acerca del cuerpo glorificado, ¿verdad?, de cómo es que la resurrección va a venir en un cuerpo glorificado, porque en este cuerpo de corrupción no podemos heredar la vida eterna, tenemos que ser transformados, tenemos que ser metamorfeo, como dice el griego, tenemos que ser cambiados como el capullo que se convierte de gusano a una hermosa mariposa. Necesitamos que este cuerpo corruptible cese, muera, para que entonces sea resucitado el cuerpo glorificado que viene, ¿verdad?, como muestra que dio el Señor Jesús, que Él en su cuerpo glorificado fue ascendido, dice que fue, y Él fue en el versículo 2 hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el versículo 2 habla acerca de la ascensión, habla acerca de cómo su gloria se vio a través de la ascensión, de que fue levantado a los cielos donde lo estaban esperando, ¿verdad?
Y si tú vas al Salmo 25, si ahorita me pone aquí el Salmo 25, para que podamos leer un poco acerca de esa ascensión, de esa gloria, y habla acerca del Rey de Gloria, habla acerca de que se levantaos, oh puertas, vuestras cabezas, ¿verdad? El Salmo 25:1 habla acerca de lo que el Señor, ¿verdad? Nos habla acerca de esto, de Hechos 2, porque todo lo que se registra del 1 al 8 tiene base en lo que ya fue profetizado, en lo que fue dicho, ¿verdad? Y dice así el Salmo 25, es después del Salmo 24, creo que es el 24, sí, el Salmo 24, déjalo, lo veo bien, porque ahorita es lo que el Señor me está dando ahorita. Salmo 24, vamos a ver acerca, es uno, me acordé porque es uno después del 23, así es, 24, 20, déjame veo, sí, es el 24, Salmo 24, y vamos a leerlo, son 10 versículos que yo quiero que entendamos, que el Hechos 2 habla acerca de la ascensión, de que fue recibido, dice, que fue recibido arriba, y yo quiero que tú veas cómo es que fue recibido el Señor después de que fue resucitado. Salmo 24, 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice, Salmo de David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2 dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? Aquí habla de Jesús. El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. El impío de manos y el puro de corazón es Jesús. 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de sanidad o de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vuestras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Aquí está entrando Jesús, el Rey de Gloria. Está entrando ya como un Rey glorificado. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vuestras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová es el Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Ahora, nosotros, ¿verdad? Queremos entender que cuando Él subió, ¿verdad? Inmediatamente la magnitud de lo que había sucedido, ¿verdad? Aquí abajo se presenta. Él sube, pero también desciende a la misma vez el Espíritu Santo. Inmediatamente después de que es alzado, Él dice que Él había dado mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos. Empoderado por el Espíritu Santo, el Señor estaba dando las cosas como se iban a manejar. Yo quiero decirte que la extensión de Jesucristo a nuestras vidas empezó o tiene un margen bien determinado desde Getsemaní, cuando Él va al Padre en esa hora de angustia, en esa hora donde Él tenía que ver que si la cruz, que si la muerte, el padecer, ¿verdad? Esa muerte en la cruz y la decisión del Padre de que fuera la cruz, ¿verdad? Él tenía que ver que si esa eran la misma, estaban enfocados en la misma decisión de que se tenía que padecer por la cruz. Cuando el Señor le dice que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, el Padre le dice, es mi voluntad que padezcas en la cruz, es mi voluntad que tú vayas a la cruz. Ese es el propósito, ese es el propósito, es que tú hayas nacido y que tú vayas a la cruz. Pero su carne, él quería hacer la voluntad del Padre, y en angustia experimentó el dolor, experimentó la soledad, empezó a experimentar tal estrés, tal angustia en su cuerpo, que dice la palabra que ahí en el Getsemaní caían gotas como si fueran de sangre. Entonces yo quiero decirte que la obediencia desató un poder para poder nosotros
continuar con ese poder. La obediencia de Jesucristo, ¿verdad? En la cruz, cuando Él va hacia la cruz, cuando le dice el Padre que era la voluntad, cuando le dijo, no se haga mi voluntad, sino sea tu voluntad la que se haga. Cuando el Padre le dice, es la voluntad, inmediatamente, si tú vas más adelante ahí, inmediatamente en Lucas, Él va y le dice a los discípulos, levántense, vamos a encontrar a los que me van a detener. El que viene a entregarme, ahí viene. Él no esperó cobardemente a que llegaran a apresarlo, sino inmediatamente después de que sale la voluntad desde el cielo, ahí en el Getsemaní, en la obediencia, Él agarra el poder y dice, bueno, si este es el propósito del Padre, que yo vaya a padecer en la cruz, dice la palabra que Él se para inmediatamente, le dice a sus discípulos, levantaos porque el que viene a entregarme, ahí viene. No, Él no esperó cobardemente, como tal vez se miran en las películas. Yo no sé por qué, ¿verdad? Las películas le hacen más caso a las películas que a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos haciendo una de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que, bueno, nosotros necesitamos realmente meternos en la palabra de Dios y en lo que fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que se hizo la voluntad, fue a la cruz, y aquí en los 40 días Él empieza a enseñar, le da mandamientos, ¿verdad? A los discípulos, son enseñados por Él, son enseñados, ¿verdad? De los mandamientos por el Espíritu. En el 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas que apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Enseñó, habló acerca del reino de Dios y les estaba dando, ¿verdad? Mandamientos. En el 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Si nosotros vemos cuál fue la promesa del Padre era el Espíritu Santo. El 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Son 40 días que Jesucristo desciende en el 40º día, y de ahí al Pentecostés, porque Penta son 5, Pentecostés son 50 días, que era los panes la fiesta de los panes sin levadura. Eso era lo que era Pentecostés, era los panes que representaban cuando salieron de Egipto, esa fiesta que celebraban por haber salido de Egipto, ¿verdad? Y cuando salieron con pan, porque no había mucho tiempo para cocinar, y salieron con pan sin levadura. Y ese pan sin levadura, ese pan que significa que no tenía, ¿verdad? La levadura es algo que afecta, algo que hace que se esponje el pan. La levadura es sinónimo de pecado, y ese pan sin levadura es Jesucristo. Y en el día 50 Jesucristo manda al Espíritu Santo, es enviado el Espíritu Santo. Por eso les advierte, más bien les dice, les da, ¿verdad?, la orden de que esperen, de que no se vayan. Y algo que nosotros debemos de aprender es a esperar, porque el que espera desespera, ¿verdad? Dicen por ahí, hay personas que estamos siendo ministrados en iglesias, que estamos siendo enseñados para iglesias. El Señor tiene un llamamiento en nuestras vidas, y de repente empezamos a desesperarnos, empezamos nosotros a ver más allá, porque el pastor no me usa, porque el pastor, si ya sabe que yo predico, si ya sabe que yo he lavado y he planchado y he hecho de todo aquí, he dado de comer y estoy atendiendo a los niños y estoy, ¿verdad?, cuidando los carros, o estoy yendo a hacer cosas, estoy yendo a visitar a los enfermos, ¿por qué es que no me usan? Y se van a otra iglesia y se pierden la bendición por la desesperación, porque no esperan, ¿verdad?, la promesa de Dios sobre sus vidas. Pero aquí Jesucristo les da una orden, les dice, esperen en Jerusalén, no se vayan, que aquí va a llegar. Y dice la palabra de Dios en el versículo, ¿verdad?, que les fue prometido. Dice en el 5, les recuerda por qué es que debían de esperar. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí hay una gran diversificación de lo que es ser bautizado en el Espíritu, ¿verdad? Bautizado en el Espíritu no es que sea lo mismo ser bautizado de agua. Aquí hay un margen
un principio que nos está diciendo, ¿verdad? Que Juan ciertamente bautizó con agua, pero era por obediencia, era lo que tenía que venir a pasar, ¿verdad? El cambio de una persona, el cambio de arrepentimiento, pero aquí estamos hablando ya de un bautismo en el Espíritu Santo. Ciertamente Juan bautizó, aquí dice, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Juan era el precursor, era el que venía allanando los corazones, el que venía cambiando, ¿verdad?, el corazón religioso y prepararlo para la venida del Señor, ¿verdad? Él fue preparado precisamente para preparar los corazones de un pueblo rebelde, de un pueblo religioso, de un pueblo que le honraba con labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y es por eso que hay un cambio de management, hay un cambio de estafeta en el cual, ¿verdad?, todos los religiosos que representaban supuestamente al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos, viene, y cuando viene el Hijo de Dios ciertamente fue rechazado. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre, ¿verdad?, les dio el poder y la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Eso somos nosotros. En Romanos 8 habla acerca de aquellos que recibimos, ¿verdad?, que confesamos el nombre de Jesús, que se nos da esa potestad otra vez. Potestad, poder, ¿verdad? Aquí decía virtud en la versión que leímos, pero realmente dice que entonces en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban en otro canal. Ellos estaban hablando, ya que regresaste, o sea, esperen aquí, ¿verdad? Porque la promesa viene y la promesa es el Espíritu Santo. Yo me voy, ¿verdad? Fue ascendido hacia arriba y, ¿verdad?, les dijo, pero esperen. Pero mientras él está diciendo esperen, esto ya se desesperaron. Los discípulos dicen, pero, ok. Y los romanos que están arriba de nosotros, ¿verdad? Que ya va a ser el reino de nosotros en esta tierra. Ellos esperaban un reino terrenal, cuando Jesucristo les estaba preparando para un reino espiritual. Y esa es la situación que nosotros tenemos como seres humanos. Queremos prosperidad aquí, queremos bendición aquí, queremos, ¿verdad?, largura de días aquí, queremos, ¿verdad?, y oramos, ¿verdad?, y pues nadie quiere estar enfermo, pero queremos ser sanos. ¿Pero sanos para qué? Digo, si vas a servir a Dios, pues gloria a Dios, pero si vamos a declarar sanidad sobre un inconverso es para que se convierta. O sea, el punto aquí es la conversión de lo que es, ¿verdad?, para entrar a la eternidad. Tú y yo queremos entrar a la eternidad, y en la eternidad no vamos a entrar sanos, necesitamos entrar muertos, resucitados. En la eternidad no necesitamos entrar prósperos, necesitamos entrar muertos, resucitados. En la eternidad no necesitamos entrar con la esposa y los hijos, entraremos solos, resucitados. En la eternidad tú y yo no vamos a entrar con títulos, vamos a entrar muertos y resucitados. En la eternidad tú y yo no vamos a entrar con dinero, con cuentas de bancos, vamos a entrar muertos y resucitados. Cuando tú y yo muramos no vamos a entrar, ¿verdad?, con lo que hemos logrado, sino simplemente muertos y resucitados. Ahora, tú vas a resucitar, pero vas a resucitar, como dice el libro de Apocalipsis 20, que los libros fueron abiertos y el que no se halló en el libro de la vida, entonces van al otro libro, al libro de los hechos, al libro de lo que tú hiciste, y tú serás juzgado por los hechos, y los hechos te van a condenar y tú vas a resucitar, pero para muerte eterna. Tú vas a resucitar para muerte eterna. Ahí vas a, ¿verdad?, dice que hay dos entradas, una ancha, donde pasan muchos, donde van muchos, y una angosta, donde vamos pocos, donde nosotros que somos redimidos por su sangre vamos a entrar por esa puerta, ¿verdad?, y vamos a entrar por esa eternidad resucitados. Vamos a entrar con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Hay un proceso, y yo quiero que entendamos ese proceso, hermanos. Hay un proceso en el momento en que nacemos, en el momento en que aceptamos al Señor Jesús, viene el proceso de la aceptación del Señor Jesús, ¿verdad? Viene un proceso de justificación, que es, ¿verdad?, donde somos justificados por su sangre, somos justificados por lo que
hemos declarado, somos justificados porque nos hemos arrepentido, somos justificados porque ahora entendemos que Él es nuestro Salvador, que Él está con nosotros y que Él, ¿verdad?, bajo su sangre, bajo su sacrificio, nosotros tenemos entrada al trono de la gracia y al trono de la eternidad. Cuando nosotros entendemos el proceso que recorremos desde el momento en que nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad?, que aceptamos al Señor, viene un proceso de santidad. ¿Qué es santidad? De que tú te apartas. ¿Qué es santidad? Que tú quieres agradar a Dios. ¿Qué es santidad? Que los mandamientos que le fueron dados a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo y por medio de su palabra que fue escrita en los evangelios y en todas las cartas paulinas y en todas las cartas de lo que es Apocalipsis, todo lo que es desde Mateo hasta Apocalipsis, estás hablando de promesas tras promesas tras promesas. Estás hablando de bendiciones, pero también estás hablando de juicios. Estás hablando de que sí es un Dios de amor, pero también es un Dios que a lo malo no le va a llamar bueno, ni a lo bueno le va a llamar malo. O sea que si tú dices, bueno, es que Dios es un Dios, ¿por qué? Un Dios de amor. ¿Por qué va a mandar a todos? ¿O por qué va a mandar al infierno a muchos? No los va a mandar, ellos deciden ir al no aceptarle, ¿verdad? Él da la oportunidad de nosotros poder, ¿verdad?, redimir, ¿verdad?, ser redimidos por ese sacrificio perfecto. Por eso, ¿qué después de la resurrección? Más resurrección. ¿Qué después de la resurrección? Que entendamos de este poder, que entendamos que hubo un bautismo, que hubo un Juan el Bautista, pero aquí les dice que no va a ser el reino, le está diciendo va a ser un reino espiritual, el que viene más adelante. No te conformes con este reino, le está diciendo en el 5, en el 6 y en el 7. En el 6 dice de esta manera, Hechos 1:6, dice, y entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, en el 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene lo bueno, porque en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis mártires, lo que está diciendo. Morirás por tu convicción, morirás por tu causa. Me seréis testigos, no de Jehová, de Jesús. Me seréis testigos. Aquí dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ser testigos de algo que nosotros hemos presenciado. Un testigo es alguien que ha presenciado algo, pero aquí habla de personas que cuentan la verdad acerca de Jesucristo, y la persona aquí en griego significa el que muere por su fe. Eso es lo que es ser testigo, el que muere por su fe. No solamente es el que ve algo, porque aquí el ver algo era confesar algo, el predicar a Jesucristo era morir. Dice, porque era casi siempre el precio que se pagaba por dar testimonio de Jesús. Ese es el precio que se pagaba inicialmente. Lo pagaron todos los discípulos. Si tú ves cómo murió Pedro, boca abajo. Si tú ves cómo murieron los demás, partidos en 4 partes. Si ves cómo fueron los más apedreados. Si ves cómo murieron, ¿verdad?, en aceite caliente. O sea, las muertes de los discípulos fueron de los primeros testigos que hubo acerca de Jesucristo. Me seréis testigos por medio del poder. Pero si tú tienes el poder, pero un poder que es en desobediencia, un poder que viene de tus fuerzas, un poder que viene de tu conocimiento de lo que es Dios, pero no tienes el poder del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo, del paracleto, como dice en el griego, del paracleto, Espíritu Santo, el que está al lado, que está al lado tuyo. Está en ti, pero también está al lado tuyo. Está protegiéndote, está dándote consejo, está dándote guianza, ¿verdad? Dice la palabra que os guiará a toda verdad. A toda verdad. No a la mitad de la verdad,
no a alguna verdad. Y si tú sabes quién es la verdad, es una persona, no es una filosofía, no es una creencia, la verdad es Jesucristo. Él fue el que dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero también Él dijo esto, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio mío. Esa es la verdad. La verdad es Jesucristo. Él es el Logos, Él es el Verbo encarnado, Él es la letra, Él es lo que cubre la letra, el que es el principio. Dice Apocalipsis, el amén, el verdadero, el fiel, el amén. Y cuando dices amén es que cubre todo, es el que termina todo, es el que acabó todo, es el que inicia y termina todo, el que fundó este mundo, pero también tiene el poder. Juan 1 dice que todo el mundo fue creado por Él y lo que no ha sido creado no fue creado sino fue por Él, y que Él sostiene todo en sus manos. Todo. Las leyes físicas, los países, los mundos, las galaxias, las estrellas, Él sostiene todo en su mano. Y aquel que vino y resucitó es el mismo creador, pero también es el mismo Hijo, pero también es el mismo que dijo en su palabra, pero recibiréis poder. Espera. Y dice que estaban 120 esperando. Más adelante dice, en el 8 o en el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La verdad más grande que existe, la realidad es que descendió, pero la realidad más grande es que Él va a volver. Él va a volver del cielo. Él va a venir ascendido y ahora descendido. Va a descender y cuando Él descienda, dice la palabra en Apocalipsis, que Él va a bajar y Él va a encontrar a su iglesia en las nubes. Y seremos arrebatados. La iglesia no experimentará esa muerte porque seremos levantados con poder otra vez hacia Él. Él va a traernos como un magneto ahí suspendido en los cielos, ahí suspendido, ahí, porque Él no viene nomás a traer juicio, Él viene por su iglesia mancha y sin arruga. Qué bendición poder descifrar, poder entender que ese poder es manifestado a través de su iglesia. Aquí nace su iglesia, aquí nace la iglesia cuando se desciende y dice que viene de una manera sobrenatural. Se cumple Joel 2. Vemos en el versículo 2, capítulo 2, que después de la resurrección llega el Pentecostés, que después de la resurrección llega la obediencia por medio de los discípulos que esperan. Y cuando viene la obediencia, viene el Espíritu Santo. Cuando viene la obediencia, Dios desata su poder. Cuando viene la obediencia, se presentan milagros, se presentan cosas sobrenaturales. Cuando viene la obediencia, Dios te honra. Cuando viene la obediencia, tus hijos también obedecen. Pero si nosotros somos desobedientes, entramos en confusión y no hay tal gloria, no hay tal sacrificio de obediencia. En el capítulo 2 vemos cómo es que el Señor manda, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y dice que estando todos juntos, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, llega como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, versículo 2, 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dijo que hablasen. Y ya sabemos que se levanta un Pedro y empieza a dar una exhortación,
disertación de todo lo que pasó. Empieza a hablar acerca de toda la historia que tiene que ver con Jesús, de toda la historia de cómo su pueblo, ¿verdad?, fue rescatado ya de los egipcios, cómo su pueblo, ¿verdad?, fue llevado y cómo es que las promesas se cumplían una tras otra en la persona de Jesucristo. Y cuando viene con ese poder, dice que había más de 5,000 fueron traídos, ¿verdad? Fueron, ¿verdad?, convictos de sus pecados y aceptaron y fueron bautizados en el Espíritu también. Lenguas de fuego, decía, y como lenguas de fuego, y hubo un poder que los llenó a ellos para poder ellos continuar con esa obra. Ahí es donde nace el poder de la iglesia. Ahí es donde nace el poder del Espíritu Santo, el dunamis, el TNT, la dinamita pura, aquello que explota toda enfermedad, aquello que viene a romper con tradiciones, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, aquel que puede romper adicciones, puede quebrar adicciones, puede cambiar vidas. Te lo dice alguien que estaba alcoholizado todo el tiempo, alguien que no podía dejar de tomar, pero que en ese poder Dios pudo vencer mi alcoholismo, pudo vencer mi alcoholismo. Yo no sé de qué tú estás preso, tal vez estás en depresión, tal vez tú estás ahorita viéndome y estás diciendo ya no puedo más con mis hijos, pero quiero decirte que hay un poder después de la resurrección, un poder enviado de lo alto, un poder que está en la iglesia, que vive en la iglesia. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor habitó en un arca, habitó en un templo como el templo de Salomón, pero el Señor hoy ha decidido habitar en tu corazón, habitar en nuestros cuerpos, ¿verdad? Dice que somos como vasijas de barro donde se deposita oro, y ese oro se llama Jesucristo. Ese oro se llama Espíritu Santo. Esa gloria, el oro representa la gloria, representa, ¿verdad?, la realeza, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y la gloria de Dios en nuestras vidas es que nosotros aceptemos al Hijo. Porque dice Juan 1:17, ¿verdad?, que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo entregó para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. Es el poder de la resurrección, vida eterna. ¿Y qué pasa después de la resurrección de Jesucristo? Viene el poder sobre la iglesia para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Termino con esto porque Hechos 1:8 termina, la promesa de Hechos 1:8 se cumple. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Verdad? Esa fue la promesa de recibir poder. ¿Y cuándo es cuando se cumple? Vamos a leer Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ahí es donde se cumple la promesa de que serían testigos, serían mártires, pero recibiréis poder, y este poder que tú tienes es para alcanzar a otros. ¿Y cómo va a venir ese alcance a otros? No va a venir sentado en tu casa, no va a venir sentado en tu carro, no va a venir sentado ahí teniendo la misma rutina de trabajo, aunque es bueno que tengas trabajo y aunque es bueno que hagas tu rutina. Pero te tienes que salir de ahí para cumplir el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida es de que seas un mártir para la causa, para la cruz, que mueras, que mueras por tu fe, que tus convicciones te hagan morir de una forma espiritual, que mueras a tu carne, a tus deseos, a tus anhelos, a tus planes. Que tú le digas, Señor, aquí está mi vida. Sí, pero ¿cómo? Entrégale tu vida, decimos, escuchamos. Es algo que decimos, entrégale tu vida a Jesucristo. ¿Y cómo le entregamos nuestra vida? ¿Cómo yo le entrego la vida? ¿Me mato o me matan? ¿O cómo es que yo le entrego a mi vida? ¿Verdad? Dice la palabra que estas cosas se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas carnales, carnalmente.
Y cuando se habla acerca de entregar, se habla acerca de una forma de hablar, un lenguaje, ¿verdad? De poder nosotros entender que el morir está hablando acerca de morir. Hay muchos que sí están muriendo físicamente, pero también se tiene que estar muriendo a la carne. Por eso dice la palabra que tomes tu cruz, ¿verdad? Todos los días, que la tomes y que le sigas. Todos los días tenemos que tomar la decisión de hacer lo correcto delante de Dios. Todos los días tenemos que tomar la decisión de resucitar, ¿verdad? A ciertas cosas, porque tenemos que morir a muchas cosas. Tenemos que morir a nuestro coraje, tenemos que morir, ¿verdad? A la impaciencia, tenemos que morir a cosas que queremos ya, a la desobediencia, sobre todo. Tenemos que sentarnos y aprender a que se nos diga no, ¿verdad? Porque la palabra que escucha el niño de 2 años es no, 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 y parece que le dice, no, tu nombre, ¿cómo te llamas? Mi nombre es no. ¿Por qué? Porque para todo me dicen no. No esto y no el otro. Y lo mismo pasa que cuando se nos dice que no y crecemos, viene la decepción, viene el problema, pero necesitamos escuchar, como lo hicieron los discípulos, mandamientos. El versículo 2, capítulo 1 de Hechos, que el Señor Jesús estaba dando mandamientos, el Espíritu Santo a sus discípulos. Tú quieres ser un discípulo, tú quieres, ¿verdad?, seguir a Dios, va a costar tu vida, va a costar literalmente tu vida, o puede costar también espiritualmente tu vida, o ambas. Pero de que vamos a tener que morir a ciertas cosas, tenemos que morir. Nuestros deseos, ¿verdad? La casa grande, las vacaciones, ¿verdad? Los días en la tarde, porque ya trabajamos, nos merecemos un descanso y de repente te llama alguien que está enfermo. Y hay una gran necesidad. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, el poder de Dios que está sobre su iglesia, que está sobre cada uno de nosotros. Joel 2 dice, ¿verdad?, que en los últimos días profetizarán sus hijos. Que en los últimos días, Joel 2:28, va a ser derramado sobre toda carne el poder del Espíritu Santo. Será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne que obedezca, obviamente, sobre toda carne que le crea. Será derramado el Espíritu Santo. ¿Cómo será derramado? Cuando haya poder. Pero podemos tener mucha iglesia, hermano, y no poder. Podemos tener mucho conocimiento, mucho, más que yo. Puedes darme versículos de la Biblia, puedes recitarme todo lo que pasó en Génesis, ¿verdad?, hasta Apocalipsis, pero si no hay poder en tu vida, tú no has nacido de nuevo. Dice que le dijo a Nicodemo el Señor Jesús, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario. En el capítulo 3 va dedicado a Nicodemo. Y qué bueno que Nicodemo fue, porque de ahí sale el capítulo más hermoso, el que encubre, el que cubre toda la Biblia, que es Juan 3:16. Pero ese Juan 3:16 se le dijo a alguien, se le dijo a un religioso. Se le dijo a alguien que pensaba que ya era salvo. Se le dijo a alguien que pensaba que cómo iba a poder ser salvo. Dice, pero ¿cómo? ¿Acaso yo he de volver, verdad, al vientre de mi madre ya crecido? Estaba pensando naturalmente. Estaba diciendo una analogía. Estaba diciendo, es imposible. Nacer de nuevo es imposible. Y para el hombre natural es imposible nacer de nuevo. Para los hermanos biológicos de sangre es imposible creer en Jesucristo. Porque no ven poder en nosotros, no ven cambio en nuestras vidas, no ven una metamorfosis, no ven una transformación radical. Ven vidas mediocres, vidas hipócritas, que somos de una manera en la iglesia y salimos de la iglesia y seguimos siendo los mismos mundanos o más mundanos que ellos. Somos más pecadores que ellos, somos los que contamos los chistes más rojos y bailamos más que todos y tomamos más que todos y mentimos más que todos. Entonces no hay poder. Pero Nicodemo le dijo, Señor Jesús, es necesario que ese nacimiento venga de arriba. Y ese nacimiento, ese bautismo a través del Espíritu Santo nos da ese poder, esa confesión de fe, de confesar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Si tú nunca lo has confesado, tú necesitas morir a ti. Necesitas morir a lo que tú crees. Y tú necesitas decir, yo necesito un Salvador, yo ya no puedo más. No puedo más con esta enfermedad, no puedo más con esta droga, no puedo más con mi matrimonio, no puedo más con mi trabajo, con mi coraje, no puedo más con todo lo que estoy tratando. Y es porque tú lo estás haciendo en tu fuerza, tú lo estás haciendo con tu poder,
con tu voluntad, ¿verdad? Pero un día, dice la palabra, el apóstol Pablo lo experimentó, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, pero maldito cuerpo de corrupción. Pero hay una ley y esa ley, ¿verdad?, es cumplida, pero también la misericordia de Dios se cumple, la gracia de Dios, el perdón de Dios a través de Jesús. Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo te exhorto a que lo recibas hoy, a que tú recibas ese poder que fue en Hechos 2. Esa resurrección trajo al Espíritu Santo. Esa resurrección lo ascendió para enseñar, para que sus discípulos comprendieran que había un cambio en el reino de Dios, había un cambio en cómo entrar, en cómo, ¿verdad?, ser bendecidos, en cómo aceptar el nuevo pacto, el pacto de la alianza, ¿verdad?, a través de su sangre, a través del cuerpo del sacrificio de Jesús. Repite conmigo esta oración si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, y lo único que tienes que hacer es repetirlo en tu corazón y tú dile: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Señor, te entrego mi vida, te entrego mis deseos, te entrego todo lo que soy, mi mente, lo que he sido en toda mi vida. Yo te entrego, Señor, las cosas buenas, las cosas malas que yo he hecho, Señor. Pero yo quiero recibir ese poder. Quiero recibirte en mi corazón como Señor y suficiente Salvador. Señor, escribe el nombre mío en el libro de la vida. Señor, que si yo muriese hoy, fuese a tu misma presencia. Señor, te doy gracias por ese sacrificio. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración, pues verdad, qué bueno, te felicito. Te costó 1 minuto, 30 segundos hacerla, pero te va a llevar una vida entera, ¿verdad?, poder entenderlo y comprenderlo. ¿Qué viene después de la resurrección de Jesús? Viene una gloria, viene el Espíritu Santo, viene un poder para poder soportar y ser testigos de Él donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestros negocios, en nuestra vida. Yo te bendigo rica y abundantemente y nos esperamos hasta la próxima. Amén. Bendiciones.